Mis queridos hermanos, muchas bendiciones y bienvenidos a esta reflexión del Evangelio de hoy. Pido a Dios que fortalezca nuestra fe, esa fe que nos acompaña cada día, que podamos fortalecerla cada vez más para que cuando lleguen esos momentos difíciles, esas tempestades en las que el miedo parece que nos hunde, pero podamos permanecer firmes, podamos permanecer a flote. Mis queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36, encontramos la escena que se desarrolla después de aquel gran acontecimiento de la multiplicación de los panes, en el que Jesús da de comer a más de 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Mis hermanos, dice que Jesús obligó a los apóstoles a subir a la barca y adelantarse hacia la otra orilla. Mientras tanto, Él subió al monte a orar. Fíjense qué interesante, mis hermanos. Jesús, después de un día de mucha faena, de un día de mucho trabajo, porque imagínense el trabajo para Jesús y los apóstoles de dar de comer a más de 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Después de haber predicado largamente, también me imagino lo agotador que fue esa jornada. Pues después de una jornada agotadora en que lo damos todos, pues fácilmente pues nuestro ánimo se cae, nuestro espíritu se floja. Pues como Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús, esa es la verdadera actitud. Buscar la soledad, buscar la tranquilidad, donde pueda orar, donde pueda reforzar mi vida espiritual, mi fortaleza espiritual. Mis hermanos, Jesús, dice la palabra de Dios, que obligó a los apóstoles a subir a la barca y adelantarse hacia la otra orilla. Jesús quería quedarse solo. ¿Cuál es la actitud nuestra? ¿Cuál es la excusa nuestra, mis hermanos, para estar en intimidad con Dios, para hacer oración íntima con Dios? Que hay mucha gente que nos acompaña, que tengo mucho trabajo, que hay muchas cosas que hacer. No hay excusa. Siempre hay que buscar, crear, hacer las condiciones para un momento de intimidad con Dios. Si Jesús, que era Dios, que era el Hijo de Dios, que era el Verbo encarnado, buscaba ese momento, necesitaba ese momento, ¿qué será tú y yo? Especialmente después de una jornada agotadora en el trabajo, en el apostolado, en el hogar, pues qué importante es recoger nuestro espíritu y frente a Dios fortalecerlo, para que podamos continuar realizando nuestra vida, nuestra misión, como cristianos, como ciudadanos, como profesionales. Hermanos, y no hay otro estilo de fortaleza espiritual más poderoso, más eficaz, y yo diría, para nosotros los cristianos, el único, como la oración. No es el yoga, no es el ejercicio espiritual de tal fulano, no. Es el que Dios nos ha enseñado, haciéndolo Él mismo, retirándose a la montaña, al monte, estando solo frente al Padre. Qué importante entonces para nosotros seguir el ejemplo de Jesús y buscar, después de una jornada agotadora, el espacio para fortalecer nuestro espíritu y resurgir con más fuerza para seguir nuestra vida, para seguir realizando la obra. En el caso de Jesús, vemos en el Evangelio de hoy que después de irse a la otra orilla, al llegar a la otra orilla, pues mucha gente se enteró de que estaba por ahí, vino, aunque sea para tocarlo, y dice que todos los que lo tocaban, pues quedaban sanos. Es decir, que después de ese momento de fortaleza en la oración, continúa realizando su labor con el mismo poder, con más poder, sanando a los enfermos. Esa es la actitud nuestra. Realizamos una obra, pues
Recarguemos las pilas en la oración para que continuemos con el mismo poder, realizando la obra de Dios. Obra que es también nuestra, porque nosotros somos hoy las manos, los labios, la boca, los oídos, los ojos, los pies del Señor. Y tenemos que ir con la fortaleza de Dios a realizar la obra de Dios, no con las nuestras. Porque por muy fuerte que seamos, sin la fuerza de Dios, somos los más débiles. Y le va a pasar como a Pedro. Eso sucede, mis hermanos, cuando llegaron, cuando Jesús bajó de orar, ya era el amanecer, se había pasado toda la noche en oración con el Padre. Entonces se va y dice que se acerca caminando sobre las aguas hacia la barca que estaba siendo azotada por las olas, y los apóstoles lo miran y dicen: es un fantasma, creen que es un fantasma, pero él le dice: no se preocupen, soy yo. Y ahí Pedro se adelanta, como siempre, el hombre que es el atrevido, pues le dice: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Qué interesante cuando podemos escuchar al Señor llamándonos, diciéndonos: ven. Y responder con fe, como lo hizo Pedro. Mis hermanos, Pedro mostró definitivamente en este acto que era un hombre de fe. Porque lo que le estaba pidiendo a Jesús era algo difícil, era algo extraordinario. Y para poder pedirlo había que tener fe. Y para poder lanzarse a realizarlo había que tener fe. Era un hombre de fe. Pero dice, mis hermanos, que Jesús lo envió, le dijo: ven, y él se lanzó, y cuando iba caminando surgieron las olas que comenzaron a darle miedo y comenzó a hundirse. Y desde allá, desde el fondo de las aguas, cuando iba hundiendo, clama y dice: Señor, sálvame. A lo que Jesús le responde: hombre de poca fe. Mis hermanos, por muy fuerte que seamos, necesitamos la fuerza de Dios. Necesitamos la fuerza de la fe, de la confianza en el Dios Todopoderoso. Y la fe tiene que ser firme, tiene que ser fuerte, tiene que ser cultivada de una manera poderosa cada día, para que cuando llegan los momentos difíciles, esa fe sea firme y sea fuerte y no la ahogue el temor, los miedos de las situaciones difíciles de la vida. Ahí es que nosotros tenemos que probar que tenemos fe firme, que no somos hombres de poca fe, que nuestra fe está tan firme y tan fuerte que es capaz de superar cualquier situación difícil, que es capaz de no quebrantarnos en ningún momento, sino permanecer fieles y firmes en los momentos de la tormenta, del sufrimiento, del dolor, de la persecución, de cualquier situación que nos dé miedo. Porque el miedo nos hunde, el miedo nos estanca, el miedo no nos permite avanzar hacia Jesús. Por eso la confianza y la fe en el Señor tiene que ser firme y fuerte. Hay que cultivarla cada día. Y el Señor nos enseña al inicio del Evangelio cómo se cultiva la fe. Se cultiva a través de la oración, a través de los sacramentos, a través del encuentro con el Señor, de una manera personal, particular, íntima, de una manera íntima con el Señor. Mis hermanos, por fuerte que seamos físicamente, por mucho que sepamos intelectualmente, hay situaciones que solamente con la fuerza de Dios podemos vencerlas. Como David. David no hubiese podido vencer a Goliat si no hubiese sido por la fuerza espiritual que le daba el Señor en ese momento del combate. En los momentos del combate, con las situaciones difíciles, una enfermedad, el hijo, la esposa, el esposo, el trabajo, la renta, tantas tormentas que pueden llegar a nosotros. Si no tenemos la fuerza de Dios en nuestras vidas, pero de una manera realmente fuerte y firme, no podemos vencer. Nos ahoga el temor, nos ahoga el miedo.
y nos hunde de tal manera que no podemos resurgir, mucho menos avanzar hacia el Señor. Porque fíjense, mis hermanos, cuando nos hundimos en el mar, cuando vamos nadando y nos hundimos en el mar, no avanzamos, nos quedamos y nos hundimos. Pero cuando vamos sobre el mar, ya sea nadando o en este caso Pedro caminando, ¿verdad?, avanzamos. Pero el que se hunde en el miedo, mis hermanos, de la vida, se estanca, no avanza, no camina, no progresa. Por eso la necesidad de fortalecer cada día lo único que nos permite avanzar y progresar, que es la fe en aquel Dios todopoderoso y eterno, que nos invita, como a Pedro, a venir a Él y superar todas las dificultades sin dudar de Él, permaneciendo firmes en la fe, para que logremos realizar la obra completamente de acuerdo al plan de Dios. Mis hermanos, entonces, que en este día el Señor nos dé esa fortaleza, ese coraje de buscar cultivar cada día la fe en nuestras vidas, para que pase de un nivel normal de fe como el de Pedro, que se lanzó, creyó en la palabra y se lanzó, pero no fue una fe tan fuerte y tan sólida para superar lo que le dio miedo, las olas que vinieron al mar, una tempestad en el mar, y le dieron miedo. Que esa fe también se fortalezca en nosotros, para que las olas que surgen en nuestras vidas, esas dificultades grandes que pueden hundirnos, nosotros podamos vencerlas y seguir con la fe y la confianza en el Señor, que nos permite llegar a Él y sentir la victoria junto con Él. Porque con Él, mis hermanos, somos más que vencedores. Bendiciones en este hermoso día que el Señor nos ha regalado y nos invita a creer más y a confiar en Él y no ser hombres ni mujeres de poca fe. Que el Señor nos continúe acompañando. Bendiciones y nos vemos mañana de nuevo en otra reflexión del día.